Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Dios te bendiga. Amigo que me escuchas, Dios te guarde. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu salida, bendigo tu entrada en este hermoso día que escuchas esta palabra de parte de Dios. Gloria a Dios. Bendigo tu vida, hermano que me escucha. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Mientras meditaba esta mañana en mi corazón, el Señor trajo a memoria la respuesta del mensaje que día anterior sobre la vida de Jonatán y sobre la vida de su padre Saúl. Pero hoy quiero hablarte específicamente de Jonatán. Quiero hablarte de ese hombre lleno de Dios, de ese hombre lleno del Espíritu Santo, de ese hombre que sacrificó su reinado, de ese hombre que se sacrificó a él mismo, sacrificó su bendición de ser rey. Se sacrificó él porque el propósito de Dios en la vida de su hermano David, a quien él amaba como a sí mismo, porque nosotros no podemos amar a nadie como a nosotros mismos si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y yo quiero hablarte de ese hombre, de ese personaje, que yo sé que fue de tanta bendición para el rey David y que será de tanta bendición para nuestras vidas si lo escuchamos muy atentamente. Yo te quiero hablar sobre Jonatán. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Algunos versículos estaré escudriñando sobre ellos, sobre lo que la palabra, sobre lo que fue la vida de Jonatán, sobre el pacto que Jonatán hizo con el rey David. Primera de Samuel, capítulo 20, del versículo 1 en adelante. En el nombre poderoso de Jesús leo la palabra. Después David huyó de Naiot en Ramat y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Le pregunta David a Jonatán. Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto. Le dice Jonatán a David: no será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, porque no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que desea tu alma haré por ti. Lo que desea tu alma haré por ti. Me traslado al versículo 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Aleluya. Pues Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre Santo. Gracias porque tus palabras son benditas, son refrigerio en nuestro espíritu. Y cuando necesitamos esa palabra de parte de Dios, de parte del Todopoderoso, ellas vienen y hablan en nuestro espíritu y nos traen la revelación que necesitamos para impartirla. Oh, gracias, Señor. Que mi boca sea tu boca, que mi espíritu sea tu espíritu. Y yo me uno contigo ahora, Padre Santo, en cuya presencia estoy, para hablar tu palabra, para que sean de bendición, para que sean de restauración, para que sean de vida eterna a todo el que lo escucha. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, hoy quiero hablarte sobre Jonatán, sobre este gran hombre de Dios, sobre este hijo del rey Saúl, este gran hombre
que era el precursor de lo que iba a ser el reinado de Israel en ese tiempo. Este gran hombre que se negó a sí mismo, se negó su reinado, negó su vida, entregó su vida por amor al rey David. Lo que puede hacer un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque hay una cosa en especial, amigos que me escuchan, hermano que me escucha. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y como lo que Jonatán tenía en su corazón era amor, él entregaba amor. Lo que Jonatán tenía en su corazón era el Espíritu Santo de Dios. Él daba lo que tenía a su hermano David. Por eso se negaba a sí mismo. Por eso se negó a sí mismo para que el rey David cumpliera el propósito de Dios por el cual hubo ser llamado él de parte de Dios. Jonatán sabía que él era el precursor, que él era el segundo después de su padre para tomar el reinado. Pero Jonatán no le importó eso, porque Jonatán supo que había un propósito eterno de parte de Dios en la vida de David. Y él prefirió que ese propósito eterno de parte de Dios en la vida de David se cumpliera, aunque él tuviera que abandonar, que desechar su reinado. Aunque él tenía que negarse a sí mismo, que negarse para que su padre no matara a David, para que no matara el propósito de Dios que estaba en David. Jonatán, este hombre de Dios, wow, este gran hombre de Dios, que no me canso de pensar, de meditar en él. Wow, cuánto amor tuvo Jonatán por el rey David. Cuánto amor tuvo este hombre de Dios por este gran hombre de Dios. Este gran hombre de Dios que se negó a sí mismo, que desechó su reinado, que desechó la avaricia, que desechó lo que le transmitía el padre, que hasta el padre mismo lo cuestionó y una quiso hasta matarlo porque le escondía las cosas. Y sabía que Jonatán tenía el Espíritu de Dios y que amaba al rey David. Es necesario que para estos tiempos se levanten los Jonatán. Se levanten esos grandes hombres de Dios llenos del Espíritu Santo. Esos grandes hombres de Dios, aleluya, que se niegan a sí mismos. Esos grandes hombres de Dios que cuando ven el propósito de Dios en un hombre, en una mujer de Dios, saben decirle, espérate, yo voy a negarme yo sé que el reinado a mí me toca, pero yo me voy a negar a mí mismo porque el propósito de Dios en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer tiene que cumplirse. Aleluya. Es necesario que los Jonatán de estos tiempos se levanten. Esos Jonatán que saben amar por encima de todas las cosas. Esos Jonatán que aman al prójimo como a ellos mismos. Esos Jonatán que saben que el propósito de Dios tiene que cumplirse por encima de todas las cosas. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios guiando nuestras vidas, Él nos guía a toda verdad. Y Jonatán sabía que el rey David, que David era el que Dios había señalado para ese tiempo. Porque ya su padre estaba desechado, ya él sabía que el Espíritu de Dios no estaba con Saúl. Él reconocía que el Espíritu de Dios estaba con su amigo, con su hermano David. Por eso, él lleno de la presencia de Dios, cuidó hasta el último momento de su vida el propósito de Dios en la vida de David. A tal punto que se negó a sí mismo. Se negó a tomar el reinado, negó su avaricia que podía transmitirle a su padre para que él sea el que tome el reinado después de él. Él no pensó en eso. Él pensó en la vida de su hermano David. Él pensó en el propósito eterno que había en la vida de David. Porque era un hombre de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que tenía el fruto del Espíritu de Dios en su vida. Amor, paz, templanza, gentileza, bondad, control propio. Ese hombre, Jonatán, tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y por eso cuidó hasta el último momento el propósito de Dios en la vida de su amigo y hermano David. Es necesario que se levanten los Jonatán de estos tiempos. Es necesario que se levanten esos hombres y esas mujeres que aman a sus prójimos como a ellos mismos.
Es necesario que se levanten esos grandes hombres y mujeres de estos tiempos, que cuando ven el propósito eterno en la vida de un hombre y una mujer, ellos se niegan a sí mismos, ellos menguan para que ese propósito de Dios en la vida de ese hombre o de esa mujer crezca. Y ellos sentirse contentos porque el propósito de Dios se estableció en la vida de esa persona. Es necesario que los Jonatán de estos tiempos se levanten. Esos hombres que aman el propósito de Dios. Esos hombres que aman el propósito de Dios en la vida de un hombre o de una mujer. Esos hombres que a pesar de que el rey quiere una cosa, ellos saben que no es así. Ellos saben decir, no, espérate, que el propósito de Dios no se puede morir. El propósito de Dios tiene que establecerse por encima de cualquier circunstancia, porque Dios dijo que tú eras el que tenías el propósito de Dios para esta generación. Es necesario que se levanten los Jonatán, esos hombres que aman con amor eterno, esos hombres que aman con pasión, con gentileza, con bondad, esos hombres que se niegan a sí mismos, niegan su naturaleza pecaminosa y dejan que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Esos hombres que a pesar de que ellos saben de que su reinado está a punto de tomarlo, ellos se niegan a tomar ese reinado para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de esa persona. Los Jonatán, ese hombre lleno de amar, ese hombre lleno de pasión, ese hombre que hizo pacto eterno con David, ese hombre que fue capaz de mentirle a su padre, de hacer las cosas contrarias a lo que su padre le decía, con tal de cuidar el propósito de Dios en la vida de David. Jonatán, ¿dónde están esos hombres de Dios que se niegan? Que no ven una competencia en el propósito de Dios, que no ven que yo puedo ser mejor que tú me estorbas el propósito, que tú puedes llegar a ser mejor. No, que no ven eso, que ven el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de esa persona y se gozan porque saben que ese propósito tiene que cumplirse. Los Jonatán, ¿dónde están? Que se levanten esos grandes hombres y mujeres de Dios, que yo sé que están ahí, que saben decirle no a las cosas mal hechas cuando están mal hechas, que saben decirle no al pecado cuando están en pecado, que saben decirle a mi padre, usted está equivocado, ¿por qué tú buscas a David para matarlo si él no ha hecho nada? Aleluya. Esos Jonatán que saben amar con amor sincero y no fingido. Esos Jonatán que se niegan a ellos mismos con tal de que el propósito de Dios se cumpla. ¿Dónde están? Es hora de que esos hombres y mujeres de Dios, Jonatán, se levanten. De esos hombres y mujeres de Dios que reconocen el propósito de Dios en un hombre, en una mujer, sean los que lo cubran, los que lo guarden, los que piensen más en el propósito de Dios y no en ellos. Aleluya, porque Jonatán fue así. Jonatán no pensó en su reinado. Jonatán no pensó en su vida. Jonatán no pensó ni en lo que su padre podía, las represalias que podía tener su padre contra él, por medio de que cuidaba y amaba a David. No, él no pensó en eso. Él pensó en el propósito de Dios. Y eso nada más lo piensa un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo. Una mujer y un hombre que están llenos, inundados por el Espíritu, por el fruto del Espíritu Santo. Así que los Jonatán de estos tiempos que se levanten. Esos hombres de Dios que reconocen y disciernen el propósito de Dios en la vida de un hombre o una mujer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra sea sellada en tu corazón. Y si tú eres uno de esos Jonatán, te invito, amigo, te invito, hermano, a que guardes el propósito de Dios en tu vida o en la vida de una persona que tú sabes que porta un llamado de parte de Dios. Que tú seas de bendición para esa persona. Que tú no seas el obstáculo para que ese propósito de Dios no se cumpla. No, que tú seas el canal de bendición para que ese propósito eterno se cumpla en la vida de ese hombre o de esa mujer. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Sello esta palabra en las mentes, en los corazones, Señor, para que tú establezcas, Señor, tu reinado